Extendemos a través de este medio los saludos de la Unión Colombiana a todos los que a través de estos medios nos están escuchando y viendo. Desde la ciudad de Bogotá, bendiciones a todos. Vamos a entrar con una oración a cargo del pastor Antonio Martínez, que nos acompaña en este momento. Amante y misericordioso Dios, Rey de Gloria, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tu misericordia sea con nosotros y también con cada uno de los que escuchan el mensaje de esta lección. Te rogamos, oh Dios, que nos dé la unción de tu Espíritu, nos dé la sabiduría que viene del cielo para comprender tu palabra. Te rogamos tu dirección, tu protección, tu compañía. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos entrando en la quinta lección de este semestre que venimos analizando sobre la batalla de la fe. El primer trimestre y luego seguiremos sobre Ven y Sígueme el segundo trimestre para completar todo el semestre. La corona de justicia es la que nos corresponde, la coraza de justicia es la que nos corresponde para esta semana. Coraza, cubierta de metal, sirve para proteger tanto el pecho y la espalda del guerrero. Tenemos en el reino animal el caso de la tortuga, el caso del armadillo, el caracol, que cuando se ven ante peligros tienen esa coraza para poderse proteger. Pero también nos habla de la justicia. La justicia es un principio moral que se manifiesta en el obrar y en el juzgar. Ese respeto de la verdad, da a cada uno lo que le corresponde, en calidad de justo, y hay organizaciones oficiales que también juzgan y también aplican leyes. La aplicación del derecho, de las leyes por medio de los tribunales o organismos judiciales. Pero en lo que concierne a la parte espiritual, entonces Cristo es la justicia, es la manifestación de la justicia plena. Por eso en Mateo 5:16 nos dice, para que vean vuestras buenas obras, que no son las obras nuestras, sino las de Cristo dentro de nosotros, dice, y glorifiquen a Él, le glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque Gálatas 2:20 ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y hay un texto que es básico en esta lección, que está basado en Apocalipsis 3:18, que dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de sus nuez. Quiero resaltar la introducción donde nos habla de que hay interpretaciones ficticias, falsas de las escrituras, fábulas engañosas, que necesitan discernimiento para que en el cinto del aura, cadena de la verdad, no nos dejemos entrampar. Y dice la última parte, todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos primero, como fieles y como veraces. Satanás no puede arrancarlo de la mano de Cristo. Eso lo dice Profetas y Reyes 4:31. Hay una parte dentro de las divisiones que tenemos en estas lecciones de las 3 divisiones. La primera división dice vestidos con la justicia de Cristo. Pastor Antonio, ¿qué protección debe llevar el cristiano que enfrenta el conflicto con el gran adversario? Bien, el apóstol Pablo nos presenta aquí en el capítulo 6, en el verso 14, en la última parte, nos dice que vestidos con la coraza o con la cota de justicia. Entonces, ahora nos damos cuenta de que la coraza que lleva el cristiano, como también es en símbolo o figura de un guerrero, así como el guerrero llevaba ese protector de metal que protegía su pecho de los dardos del enemigo, también nosotros debemos llevar ahora la justicia de Cristo como la coraza. O sea, cuando nosotros recibimos la justicia imputada del Señor, entonces ahora Cristo nos lleva a tener esa perfecta justicia, y estamos entonces en conformidad con la santa ley de Dios, porque en realidad cuando Cristo coloca su justicia en nosotros,
es porque ahora hemos recibido la limpieza y el perdón, y entonces podemos ahora estar en paz con Dios, obedeciendo su santa ley. Entonces, por lo tanto, también dice Pablo en Corintios 2, en el capítulo 6, en el verso 7, dice, en la palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra. O sea que ahora nosotros también tenemos que armarnos de ese poder que proviene de Dios, de la potencia de Dios, porque el ser humano, podemos darnos cuenta que está dotado de una naturaleza que es pecaminosa, una naturaleza que es carnal, que es humana. Y aunque, como nos dice la nota, que ser independiente es algo bueno, pero a veces debemos nosotros reconocer que eso nos lleva a apartarnos de Dios. Si nosotros somos independientes, nos dejamos vencer por el enemigo, porque nadie humanamente puede resistir a Satanás. Pero hay que entender ahora que el enemigo tiembla ante el poder de Jesucristo, ante el poder de Dios, y por eso la coraza, el vestido que nosotros debemos llevar siempre es la justicia que proviene de Dios. Es ahí cuando entonces el orgullo es echado por tierra, el egoísmo es echado por tierra, eso que llena el corazón del hombre es echado al polvo de la tierra, porque es necesario que nosotros moramos. Al morir esa vida carnal, esa vida natural, esa vida animal, como lo presenta la palabra, entonces nace la vida espiritual. Y ahí es donde nos volvemos poderosos por el poder de Cristo para vencer el pecado, para vencer el mal. Bueno, hermano, quiero también resaltar sobre el subtítulo Vestidos. El pecado, lamentablemente, cuando operó a nuestros primeros padres, lo primero que se vio fue que desapareció ese manto de gloria que siempre ha existido en la familia celestial, en los ángeles. Y ahora dice que el hombre estaba desnudo. El pecado precisamente produce eso, desnudez, vergüenza, alejamiento, para escondernos delante de la fuente de moralidad, de la fuente de amor y de misericordia que es Dios. Y ahí donde el enemigo dice se introduce con trampas engañosas. El orgullo toma el lugar de la humildad, y cuando usted y yo confiamos en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría, y buscamos el consejo de nuestro propio corazón, nuestra porción final será: primero, chasco; segundo, vergüenza; y tercero, confusión. Por eso Gálatas dice: todo lo que el hombre siembra, de eso mismo segará. Por eso necesitamos ese manto que se dio a nuestros primeros padres a través del primer cordero que fue sacrificado, en simbolismo de ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a través del conocimiento de Cristo nos revestimos de su gloria, de su justicia plena y verdadera, porque el hombre no tiene justicia. El hermano hablaba de la naturaleza humana, o sea, se hace natural ya el pecado. Pero la iglesia rompe eso que es natural para el mundo, de la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que son los frutos de la carne. Se rompe todo eso y aparece ahora los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo operando en nuestras vidas en la santificación. Dios nos ayude a entender esto. Amén. La segunda pregunta nos habla de algo muy importante y nos dice: ¿qué debe hacer el cristiano a fin de ser vestidos por Jesús con la coraza de justicia, Pastor Orlando? Entonces, ya como se dije anteriormente, primero reconocer que nosotros no solamente tenemos las inclinaciones y las propensiones a semejanza de Adán, sino que también ahora a semejanza de Adán hemos pecado. Y entonces ahora no tenemos una justicia plena, tenemos injusticia. Y ahora entonces tenemos que ir a esa fuente de justicia y a esa fuente de luz. Y reconocer, como decía aquí Isaías, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y aquí dice: todos nosotros somos suciedad, todos nosotros, dice, nuestra justicia son como las toallas higiénicas, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y en Romanos 13:12 dice que la noche lamentablemente está avanzada. Vivimos en medio de las tinieblas del mundo, donde todo se hace natural. El pecado es parte de la vida del ser humano. Pero se acerca ese día. ¿Cuál día? El día de la liberación, el día del aparecimiento de Cristo. Por lo cual la invitación es que desechemos pues las obras de las tinieblas y ahora nos vistamos de las armas de luz.
de eso que viene directamente no del hombre, sino de Dios. Y para ello dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y no se queda confesándolo solamente, sino se aparta, alcanzará misericordia. Y me llama la atención la parte de la nota donde dice únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios, únicamente a través de ese manto. Por lo cual, allá en Apocalipsis 3:18 dice, yo te amonesto, dice él, que de mí compre vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. No es nada de genuino. Todo aquello que no obra una verdadera reforma. Por eso la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados, ni mucho menos abandonados. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón. Eso tenemos que tenerlo bien claro y sentirlo para que podamos operar, hacer el bien, hacer la justicia que Dios quiere que no solamente prediquemos, sino que la vivamos, que se opere en el obrar. Dios nos bendiga para entender esto. Hermano Antonio, ¿qué significa ser vestidos con la justicia de Cristo entonces? Bien, cuando nosotros hablamos del vestido es algo que cubre, algo que muestra a la persona, porque siempre cuando vemos una persona lo primero que le vemos es su vestido, ¿no? Sea que está limpio, sea que está sucio, bonito, feo. Bueno, la apreciación que se ve siempre de la persona es por el vestido. En este caso, cuando nos habla la pregunta ¿qué significa ser vestido de la justicia de Cristo? El texto nos habla que debemos andar como Él anduvo. Eso significa que lo que nosotros vimos en Jesucristo fue una perfecta obediencia a los requerimientos de la ley de su Padre o de nuestro Padre. Y entonces es ahí cuando nosotros también, en vista de esto, también somos, al recibir la justicia del Señor Jesucristo y estar vestidos por ella, entonces debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios porque andamos como Él anduvo. Amén. ¿Y cómo anduvo Él? Anduvo en amor, anduvo en obediencia, tuvo misericordia. Él fue alguien que se dolió del enfermo, del pecador, estaba dispuesto a perdonarle, estaba dispuesto a ayudarle, renunció a su propia vida, no prefirió sus propios deseos, sino que renunció a todo lo que él tenía, su propia gloria la dejó allá en el cielo para bajar a la tierra con el fin de hacer una entrega total, con el fin de darnos la salvación a nosotros. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Entonces de esta manera nosotros también nos ha quedado un ejemplo de que así como Él se despojó de todo, entonces nosotros tenemos que renunciar a todo. Dice, porque para esto, Pedro dice, porque para esto sois llamado, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, así como Él entregó todo hasta su propia vida, nosotros tenemos que también hacer esa propia renuncia y comenzar a vivir la vida que Él vivió, y de esa manera nos dice la nota, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos sujetos a Él, y vivimos su vida. Esto es lo que significa ser vestidos del manto de la justicia. Entonces estas cosas son muy importantes para nosotros. Pero hay veces nosotros tratamos de vivir la vida que nos gusta, la comodidad, los gustos, todo lo que nos parece bien, nosotros queremos hacerlo, pero sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces el llamado en esta pregunta es a vestirnos de la justicia de Cristo para vivir como Él vivió. Me llama la atención aquí tres cosas que siempre se deben tener en cuenta cuando se estudia la escuela sabática: es el saber, el sentir y el hacer. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos las pisadas. Él tomó la humanidad. Es lo que nos explica que condenó al pecado con esta misma carne, que tal sacerdote, dice en Hebreos 4:15, nos convenía
santo, apartado de los pecadores, porque dice que semejante a nosotros, pero no pecó. Y en Hebreos 2:14 dice, por cuanto dice los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y nos dice que a semejanza, pero sin pecado, dice en el 2:17 y al 18. Y la parte que también tenemos que sentir es lo que ya se dijo, que por su perfecta justicia, por su ejemplo, para que nosotros ahora sigamos esas pisadas. Por eso nos hablaba del hacer, el que dice que permanece en él debe andar como en el anduvo. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos revestidos de la justicia de Cristo no tendremos ningún gusto por el pecado, ningún gusto. Dice, pues Cristo obrará dentro de nosotros, lo que más adelante nos va a explicar Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nos contempla Él, dice, Él ve no el vestido de hoja de higuera, no el pecado, lo que produjo el pecado, desnudez, apartamiento, temor, miedo, dice alejamiento de Dios, no la desnudez, la deformidad del pecado, sino su propio manto de la justicia perfecta en obediencia a la ley de Jehová, que Cristo dice en Mateo 5:17, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice que Él fue la ley en vivencia, en vida. Por eso Él nos invita que allá en San Juan 15:10, que así como Él guardó la ley, nosotros también la debemos guardar. Nos invita a guardarla. Dios nos ayude a entender esta parte interesante. Bien, ahora nos habla de la cruzada contra Satanás. Entonces sabemos de que tenemos un enemigo que tiene una cantidad de ejército a su mando y que está tratando de destruir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está en contra de ese ejército, y también somos un ejército grande porque tenemos un gran capitán que es nuestro Señor Jesucristo, el que le dio toda la autoridad al Padre para que fuese el capitán, y también Él tiene una hueste de ángeles santos que están a nuestro favor, y ellos emprendieron entonces una cruzada, pero reclutaron un ejército que somos todos los seres humanos. Por lo tanto, pastor, ¿qué hará el cristiano ceñido con la verdad y vestido con la justicia? Bueno, aquí viene un verbo, el hará, el hacer. Precisamente lo más interesante, que aunque andamos en carne, no militamos según la carne. En el santuario encontramos la madera de acacia cubierta con oro, es decir, nuestra humanidad cubierta con la divinidad, con la justicia de Jesús. Y en el caso de Cristo, el oro revestido de madera, o sea, el que es el misterio de la piedad, Dios hecho carne, manifestado en carne. El gran misterio de piedad que dice en Timoteo 3:16, el gran misterio de la piedad. Nuestra milicia no es carnal, sino poderoso en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, destruir, dice allá en Hebreos 2:14, que destruyó el imperio, es decir, el imperio de la muerte, es decir, del mismo diablo. Destruir fortaleza, derribando argumentos que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, diciendo que sabios se hacen necios. Tenemos que derribar la falsamente llamada ciencia. Dice, llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Es el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Quién lo hace? Entonces aquí la nota nos habla de la importancia de lo que se conoce dentro del adventismo, el portar la verdad, que se llama colportores, viene de una palabra allá del francés, col, llevar, portar, o sea, colgar parte de las verdades ocultamente para luego llevarlas a que la lean. Colocar en los hogares de la gente revistas, folletos, libros que prediquen el Evangelio en sus diversos aspectos. No hay tiempo que perder en esta obra. Muchos se consagran voluntariamente en forma negada a la verdad, a la obra del colportaje, y así ayuden a hacer resonar la advertencia que tanto se necesita. Porque vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía, ¿qué cosa? El Evangelio eterno, que tiene que ver con la justicia de Jesús. Saldrá hermosa como la luna, hablando en cantares, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Hay una gran obra que debe hacerse en poco tiempo,
comprender cuál es nuestro trabajo y hacerlo fielmente. Habrán ganado el derecho de ser revestidos de la justicia de Cristo cuando se hace ese trabajo de llevar la verdad, formar parte de esa cruzada contra Satanás, en levantar en alto el estandarte ensangrentado de la cruz de Cristo. Esa es la tarea que nos corresponde como iglesia, con la página impresa que debe ser regada como hoja de otoño ante un mundo que perece. Y lamentablemente hoy se está careciendo de ese ministerio de la página impresa, de llevar, de portar esas verdades, irradiarlas al mundo. Donde no entra el ministro, entra los libros que en momentos apropiados van a traer esos mensajes a esas personas ávidas en medio de las problemáticas que vienen sobre la tierra. Y Dios nos ayude a hacer esa tarea también de colportaje. Bueno, viene una parte que dice: ¿qué caracteriza a los que están cubiertos con la justicia de Cristo, hermano Antonio? Bien, es importante analizar que la Biblia nos dice que lo único que va a llevar el cristiano al cielo es el carácter. Sí. Y en este caso el carácter tiene mucho que ver con las acciones de la forma que se hace. Porque la palabra de Dios nos presenta que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aquí tiene que ver con lo que el cristiano, como un soldado de Cristo, porque aquí estamos hablando de una guerra, de una cruzada, entonces esa cruzada tiene soldados y nosotros somos los soldados de Cristo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos y de la forma como lo estamos haciendo, estamos agradando a nuestro general, a nuestro capitán. Y de esta manera el texto del Salmo nos dice: te alabaré con rectitud de corazón. O sea, es importante mirar que ahora la alabanza que recibe Dios es cuando sale de un corazón contrito y humillado, que sale de lo profundo del ser. No podemos ser como el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo demostraba alabar a Dios con sus ritos, con sus ceremonias, con sus vestidos. Con todo lo que se veía, podemos decir que el fariseísmo era la religión en ese entonces más ortodoxa y que se presentaba como más santos del pueblo. Pero en realidad el Señor Jesús tuvo que decir un día que eran como sepulcros blanqueados, que eran por fuera hermosos, pero por dentro eran como huesos de muerto. Nosotros tenemos que presentar en este momento esas características, que lo que nosotros hagamos salga de nuestro corazón con todo el amor y con toda la fortaleza, de tal manera que ahora nosotros, como somos tomados como soldados suyos, podamos combatir valientemente contra el pecado, porque ahora nosotros no combatimos con armas físicas, armas materiales, sino las armas de nosotros son espirituales, y es luchar contra la tentación, contra el pecado que combate en nuestros miembros, nuestras debilidades que nos llevan a sentir el deseo de pecar. Y en eso consiste la alabanza a Dios, porque muchos en el mundo en este momento están cantando, orando, aplaudiendo, gritan, saltan y hacen una cantidad de culto que aparentemente uno dice: esa gente alaba a Dios. Pero cuando uno mira los hechos de cómo violan la ley de Dios, cómo violan la santa ley de Dios, cómo violan el sábado y guardan el domingo, que es un día establecido para alabanza del pecado, alabanza de Satanás, entonces vemos de que no es eso lo que vale ahora es una perfecta armonía con Dios en su voluntad. Entonces, por lo tanto, el proverbio dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová. O sea que debemos tener el temor, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Y sigue diciendo el proverbio 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces en eso consiste, eso caracteriza a los verdaderos vestidos de la justicia, que aborrecemos el mal y tememos a Dios y estamos dispuestos a alabar. Quería también aquí acotar, generalmente cuando se habla de los cruzados, llegan a nuestra mente los cruzados de allá en las edades medias, en la oscura Edad Media, donde como consecuencia se lanzaban a las persecuciones contra los islámicos, contra el catolicismo ortodoxo, pero ese no es el tipo de cruzados que Dios necesita, hablando espiritualmente. Aquí nos habla de los cruzados en rectitud de corazón, de un camino en rectitud, de temor al Señor y de aborrecer el mal.
dice poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia. No simplemente tratar de ser de doble ánimo, que nos colocamos donde mejor sombra nos da. No, tenemos que, como dice Educación, página 54, hombres que no se vendan, que no se compren, que sean tan leal como la bruja lo es al polo, que no teman darle el nombre al pecado que le corresponde. Dice, aunque así se desplomen los mismos cielos. Él os ayudará con su Espíritu Santo, es la promesa que nos dice aquí la nota. Y nos habla de que no dar ocasión al enemigo de hablar mal de la verdad, revestidos de esa justicia divina, protegida como coraza, que todos tenemos en privilegio de usar, protegerá vuestra vida espiritual. Así que Dios nos ayude para entender esto. Amén. Bien. Cuando nosotros hablamos de este subtítulo que sigue, nos habla de una contraseña. Una contraseña es lo que se tiene como una identificación que solamente la puede dar el que la tiene, a quien le pertenece, bien sea su celular, su computador, lo que es de él, y por lo tanto tiene una contraseña para él solamente poder abrir. Por lo tanto, aquí viene una pregunta, Pastor Orlando: ¿cuál debe ser la contraseña del cristiano en el conflicto espiritual? Que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que seamos cristianos no porque yo lo diga, porque yo aparento serlo, sino porque lo soy. O sea, porque Cristo vive en mí. A través de lo que vivimos, de la fe del Hijo de Dios, nos habla allá. Y en Corintios nos dice, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que ya nuestro vivir ya no es para nosotros, sino es para Él. El lema, ¿cuál es? Según la nota, dice, el lema es como Cristo, no como vuestro padre o vuestra madre, sino como Jesucristo, ocultos en Cristo, vestidos de la justicia de Cristo, imbuidos en el Espíritu de Cristo. Jesús quiere que seáis felices, pero, hay un pero aquí, no podemos serlo si seguís vuestro propio camino, si seguimos con un manto no de la justicia divina, sino nuestro propio manto, los impulsos de vuestro propio corazón, vuestras nociones, nuestras peculiaridades, son enteramente humanas y no debe dejarse que predominen sobre nosotros. El yo debe ser crucificado, no una vez u otra, sino diariamente, y lo físico, mental y espiritual debe subordinarse a la voluntad divina. En eso, esa es la contraseña. Cristo vive en mí, el gran yo soy, no yo, sino que Él viva dentro de mí y que Él predique continuamente. Y como dice Pablo, que ya no necesitamos cartas de recomendación escritas en tinta, sino en tabla del corazón, que seamos esas cartas vivas que está operando el reema en griego, que es no un tratado simplemente, sino ya ese verbo en acción, ese verbo que es Cristo operando en nuestras vidas. Dios nos ayude a entender esto. Amén. Bueno, hermano Antonio, ¿qué se le asegura al portador de la corona de justicia? Bien, hermano, qué importante es mirar que cuando se termina una guerra, viene la otra parte, que es los premios, las condecoraciones. Ya sus generales, sus capitanes miran cuál es el soldado más sobresaliente, el que hizo obras más heroicas. En este caso también podemos decir que va a haber un final de este conflicto, y es cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra a llevar a su pueblo. Hasta allí vamos a terminar todo el conflicto, porque la Biblia dice que del pecado no quedará ni raíz ni rama. Amén. Porque ya todo terminó. Pero la pregunta es, ¿qué se le asegura al portador de esa coraza de justicia, al que haya estado vestido con la justicia del Señor? Lo que se le asegura ahora es de que aunque ellos pelearon, o sea, los enemigos pelearon contra el Cordero, pero el Cordero venció a sus enemigos, y ahora Él llama a sus soldados, dice, son llamados, son elegidos y son fieles. Amén. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, de que ahora nosotros tenemos un nombre importante, una condecoración, no como la de ellos, que es una condecoración mundana, material, sino que ahora tenemos una corona, pero es una corona de vida eterna. Pues una corona donde nos va a decir que somos hijos del Rey,
que somos hijos del Dios eterno, el que todo lo puede, y que ahora también se acabó para nosotros esa vida mortal, y ahora también somos inmortales, que podemos tener esa oportunidad de vivir eternamente y vivir felices, porque eso es lo más importante. De todas maneras, esperamos que el Señor nos bendiga a tener ese éxito para poder ser victoriosos en el conflicto contra Satanás y vivir en esa vida eterna. Hermano Antonio, yo quería aquí resaltar también algo interesante, es que generalmente la pelea no es nuestra, es directamente de él. Cuando el caso de Samuel le dijo, no te han desechado a ti, te han desechado es a mí. Él estaba triste, a veces nosotros ignoramos que tenemos un conflicto, sí, pero que ese conflicto, por eso allá en Santiago dice, primeramente, allá en Santiago 4:7 dice, sométese a Dios. Y luego, después de someternos a Dios, a través de la oración, la meditación, la reflexión, entonces dice, resistan al diablo. Y entonces él huirá de vosotros. Ese resistir al diablo es lo que nos habla aquí, que van a pelear contra el Cordero. No están peleando contra la iglesia, no están peleando contra nosotros, sino contra él. El que toca uno de estos es como si tocara a la niña de mis ojos. Y lo interesante es que el Cordero los va a vencer. Y la otra parte del verbo, o sea, actuando, dice son, o sea, no dice fuimos o serán llamados, no, son, está activo hasta el día de hoy, llamados, elegidos y fieles. Dios llama, muchos los llamados, lamentablemente pocos los escogidos, los elegidos, y de los elegidos se sacan los fieles. Entonces por eso es interesante que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea operando en nosotros. El conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. No debemos concentrarnos en el hombre, sino en Dios, que unirá, por eso viene la palabra que Pablo utiliza mucho, Jesucristo, Yeshua y el Cristo, el ungido, el Mesías, la unión entre lo humano y lo divino. La madera cubierta con el oro. Entonces, revestido de la armadura de justicia, podemos obtener victoria contra el enemigo. Y aquí coloco, ojo, en la estudio y la introducción, dice, aquellos que están en una posición indiferente, sin comprometerse, no ganarán la victoria. Eso sí es delicado. Y ojalá que estemos nosotros, estemos no dentro de ellos, porque aquí dice, aquellos que están en una oposición indiferente, sin comprometerse, no ganarán la victoria. Dios nos ayude para que únicamente con el manto que Cristo mismo ha provisto pueda hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios, porque Cristo coloca ese manto digno de aparecer, dice ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma que ha sido arrepentida y que es creyente. Y ese telar no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Dios nos ayude a entender y tener esa seguridad de victoria a toda alma que se le concede la preciosa oportunidad de afirmarse en esa roca eterna por todas las edades que es Cristo Jesús. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a concluir dando gracias detrás de la cámara al hermano Jair Ochoa, quien nos ha venido colaborando en estas grabaciones, y vamos a concluir con una oración dirigida en este caso por el hermano Antonio. Vamos a orar. Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti para adorar tu nombre, muy agradecidos por todas las bendiciones, los beneficios que siempre hemos recibido de tu mano. Tú sabes, Señor, en este momento quienes están pasando situaciones difíciles, han perdido seres amados, para que tú les consueles, les fortalezca. Por los que viajan en situaciones difíciles, para que tú aparejes la llegada a su destino bajo tu protección. Amén. También por el estudio de tu palabra, por entender, Señor, el verdadero evangelio, ese manto que el pecado nos llevó a perderlo, pero que a través del sacrificio hecho en la cruz de Calvario por Jesucristo, permita, Señor, que ese manto llegue a nosotros y que no aparezca nuestra parte humana, sino que aparezca ese oro de Ofir divino operando a través del proceso de la santificación, a través de tu Espíritu, para que no hablemos simplemente
la palabra, sino que sea el verbo operando, viéndose a través del obrar, a través de ese obrar que te glorifique, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos permitido ese operar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Danos la gracia de esa transformación, esa regeneración, y quédate con nosotros y diríjanos siempre y bendiga a cada uno de nuestros oyentes y los videntes también que a través de estos medios nos están observando. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.